Hola apreciados estudiantes, bienvenidos una vez más al curso de Estadística 1. Hoy vamos a trabajar lo que son las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Las medidas de posición son todas aquellas que nos permiten poder dividir todos los resultados obtenidos en porcentajes iguales. ¿Qué quiere decir? Que con este tipo de medidas nosotros podemos determinar valores exactos de los datos que nosotros hemos obtenido. Son tres medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles, ¿verdad?, que es el primero que vamos a trabajar, son 4, por eso se llama cuartil, y se dividen en partes iguales. Por eso les decía, como son 4 cuartiles, cada cuartil representa el 25%. ¿Qué quiere decir? Que el primer cuartil 25%, segundo cuartil 50%, tercer cuartil 75% y el cuarto cuartil el 100%. Los deciles, viene de la palabra 10, se dividen en 10 partes iguales, o sea, en 10 partes de ese porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el primer decil representa el 10%, el segundo el 20%, el 30%, el 40% y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería el 100%. Y por último tenemos los percentiles, que viene de por ciento, o sea, de 100. Estos van de uno en uno, desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta 100. ¿Qué quiere decir? Que los percentiles son datos más exactos para poder determinar cualquier valor que nosotros necesitemos saber dentro de la tabla. Pero si queremos un poco más amplio, pues nos vamos con los deciles y los cuartiles. Pero sí, las medidas de posición, eso es lo que me determina, que yo puedo dividir mis datos obtenidos en partes iguales. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos la tabla con sus intervalos, su frecuencia, su marca de clase y su frecuencia acumulada, que es lo que necesitamos para esta parte. Cada uno de los intervalos, recordemos que tiene amplitud, y la fórmula, si ustedes se fijan, observan en el video, es la misma. ¿Qué es lo único que cambia? En esta parte de acá, en las tres, pero el resto es la misma fórmula. Que acá, como hablamos de cuartiles, entonces esta parte la vamos a dividir entre 4 porque les decía que son 4 cuartiles. Los deciles, acá aparece un 10 porque son 10 partes, entonces lo vamos a dividir entre 3 y así sucesivamente. Para el percentil sería el 300. Entonces, lo primero, acá nos dice el ejercicio: determine de los siguientes datos que nosotros acabamos de obtener, determine el cuartil 1, los cuartiles se determinan con una Q, los deciles con una D y los percentiles con una P. Nos piden determinar el cuartil 1. El cuartil 1, recordemos que nosotros primero tenemos que determinar dónde estaría ubicado en esta tabla el cuartil 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para determinar eso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta parte que tengo acá, K por N sobre 4, y ahí yo voy a sustituir los valores para determinar en la tabla dónde estaría mi cuartil. Por ejemplo, como me dice que es el cuartil 1, entonces aquí voy a tener 1 por N. ¿Quién es N? N ya sabemos que es el tamaño de la muestra, que es 40. Entonces ponemos 40 por acá, entre 4. Dividiendo eso, me va a dar como resultado los valores que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, yo voy a tener que 40 por 1 es 40. Entonces, 40 entre 4, ya sabemos que eso es 10. Entonces, acá voy a tener que es 10. Entonces, en 10 me voy a ir a la frecuencia acumulada y voy a ver dónde estaría contenido ese 10. En este caso, en la frecuencia acumulada. Como en la frecuencia acumulada tengo 10 y 10 contiene a 10, entonces aquí yo voy a tener mi cuartil 1. Ahí va a estar ubicado el cuartil 1. Entonces ahora voy a trabajar con toda esta fila horizontal. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Voy a decir que el cuartil 1 va a ser igual al límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? 87. Entonces digo 87 más la amplitud. La amplitud, recordemos que es la distancia que hay de aquí hacia acá. Entonces, ¿cuántos valores hay aquí? De 82, 86. Todos decimos 4, pero hay 5, porque incluye el 82, 82, 82, 83, 84, 85, 86. Entonces van a haber 5. 5 sería la amplitud. Entonces voy a poner 5. Abro corchete
y digo KN sobre 4, que ya lo encontré, ya dijimos que es 10, menos, ¿quién es F? La frecuencia acumulada anterior a donde ubicamos el cuartil 1. Como aquí tengo el cuartil 1 que es 10, la anterior sería 3. Entonces digo 3 y todo eso dividido entre la frecuencia del intervalo donde acabamos de determinar el cuartil, que sería este, que sería 7. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado? ¿Qué es lo que digo? 10 menos 3, perdón, 10 menos 3 es 7. 7 entre 7 es a 1 por 5, 5. Y 5 más 87 sería 92. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 1 va a estar ubicado en 92. Ese va a ser mi primer resultado, ¿verdad? Que nos da en este caso. Luego vamos con el siguiente, que dice que nos piden encontrar el decil. Y el decil que nos piden encontrar a continuación es el decil 6. Ahora, a continuación, vamos a determinar el decil 6. Entonces, igual, voy a tomar K por N sobre 4 para determinar la posición del decil 6. Aquí sería 10 porque ya estamos trabajando en los deciles. Entonces, digo K. ¿Cuánto vale K? K es el decil que nos pide encontrar, que es el 6, por N. ¿Quién es N? Ya dijimos que N son 40 datos y eso dividido entre 10. Ahora ya no es 4, ahora entre 10. Entonces yo digo 40 por 6 es igual a 240 entre 10, eso va a ser igual a 24. Entonces eso me va a dar 24, entonces yo me voy a ir a la tabla y veo dónde estaría contenido 24. 24 lo contiene 26, entonces aquí estaría aquí estaría ubicado el decil 6. Entonces lo mismo, decil 6 va a ser igual al límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? 97 más la amplitud, que sería 5 porque es la misma amplitud para todos. Luego K por N sobre 10, dijimos que es 24, que es el valor que encontramos, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 18. Y eso dividido entre ¿cuánto? Entre la frecuencia de donde está, del intervalo donde está ubicado el cuartil, que sería 8. Entonces vengo y digo 24 menos 18 sería 6. Entonces voy a decir 6 entre 8. Y eso me va a dar 0.75. Ese lo voy a multiplicar por el 5. Por 5. Y me da 3.75 más 97. Más 97. Y eso va a ser igual a 100.75. Y ahí hemos determinado el decil 6, que es 100.75. Ahora vamos con el siguiente, que serían los percentiles. Acá nos pide encontrar el percentil 80. Entonces decimos ahora que el percentil 80 va a estar dado. Primero tengo que determinar la posición del percentil 80. Entonces digo K por N sobre 100, porque ahora es el percentil. Entonces, como es el percentil 80, 80 por 40 dividido entre 100. Y eso me va a dar 80 por 40 entre 100. Eso va a ser igual a 32. Entonces, ¿dónde estaría contenido 32? Acá estaría el percentil 80, porque 33 contiene 32. Entonces el percentil 80 estaría acá. O sea que el 80% de la muestra estaría acá, el 60% de la muestra estaría por acá y el 25% de la muestra estaría por acá. El otro 75% es lo que está por debajo. Si hablamos del 80, todo esto es el 80% y este intervalo representa el 20%. Por eso se llama medidas de posición. Ahora sustituimos los valores y decimos que el límite inferior para este caso va a ser 102. Entonces digo 102 más la amplitud. ¿Quién es la amplitud? El mismo 5 que tenemos por acá. Y luego digo K por N, que ya lo encontré, que es 32, menos la frecuencia acumulada anterior. Como este es 33, el anterior es 26. Y eso dividido entre la frecuencia de este intervalo, que sería 7. Por lo tanto, nosotros decimos 32 menos 26 es 6. Entre 7, eso me va a dar 0.85. Luego ese resultado por 5. Por 5, y eso me va a dar 4.28 más 102. Más 102, eso me va a dar que
La respuesta va a ser 106.28. 106.28. Y así determinamos las medidas de posición, las cuales son cuartiles, deciles y percentiles. En el documento que voy a dejar en la clase, en el aula virtual, voy a dejarle ejercicios para que ustedes los resuelvan. Saludos y muy buen día.